precisamente sobre lo que sucedió hoy con el premier Guido Bellido, este reconocimiento que realmente no podemos entender. Participa en el reportaje Rocío Silva Santiesteban, y ahora vamos a escuchar también a otra voz, a Mercedes Arauz, que ha sido ex vicepresidenta y también ex premier. Mercedes Arauz, gracias por atendernos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marisol, gusto de oírte. Precisamente veíamos este reportaje con este reconocimiento al premier Guido Bellido, que realmente no podemos entender. ¿Qué está haciendo Guido Bellido? Está queriendo limpiar su imagen, pero ahí están las pruebas, además, en todas sus redes sociales. Es decir, la prensa no está inventando que el premier es un misógino y un machista. No, y la verdad que es un grupo totalmente desconocido el que le da este reconocimiento, además de Mercosur. Nosotros no somos parte de Mercosur, dicho sea de paso, somos parte de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico y otras áreas de negociación económica, pero de Mercosur no. Aparentemente ese caballero que dio las declaraciones es alguien vinculado con Antauro Humala, según lo que ha salido en las redes. Entonces es algo fabricado de todas maneras. Lo que no es fabricado es la carta que han firmado más de 200 mujeres de todos los partidos políticos, figuras públicas, deportivas, artísticas, profesionales, en las cuales estamos pidiendo que se detenga esta mirada, esta actitud misógina, patriarcal, y que alienta la violencia de género, ¿no? Porque estas formas de comunicarse que ha tenido este señor a través de las redes son horrendas. La que hoy día presentó Rosa María Palacios, que también ha firmado la carta, pues dan realmente mucho que decir de este señor. Son tremendamente dolorosos ver que atacan a una mujer. Y las mujeres, dicho sea de paso, porque ha dicho que la señora Patricia Chirinos, de por qué acusó tan tarde. Una mujer, si se siente violentada, a veces se siente avergonzada de esa violencia y puede reaccionar a veces años después por la violencia de género. Y por eso las acusaciones que han aparecido en el mundo a veces son tardías, pero son acusaciones reales. Entonces eso es lo que hay que ver. Este señor no puede decir que porque ella se demoró en hablar era aprovechamiento político, como lo quieren pintar. Son reales todas las denuncias y son válidas todas las denuncias, y tengo entendido, Mercedes, además que en alguna oportunidad tú contaste, ¿no?, en una entrevista, que también había sido víctima de violencia psicológica, así que entendemos que tú conoces bastante bien de este tema. Vamos a revisar a continuación porque tenemos precisamente las declaraciones, tenemos la declaración de Mercedes Arauz. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Nos ponemos la camiseta contra la violencia de género, contra la violencia contra las mujeres, la violencia de cualquier tipo. Ni los insultos, ni los gritos, ni la manipulación son buenas. Yo he hablado de eso en algún momento anteriormente. Ni tampoco lo es, por supuesto, la violencia física. Cualquier violencia de género es un crimen contra la dignidad de la persona humana. Y es una violencia, Mercedes, efectivamente, que viven las mujeres en nuestro país. Aquí en 24 horas lo denunciamos a diario, y es una violencia que además viene en escalada, ¿no es cierto? Primero son los insultos, es la violencia verbal, la violencia psicológica, después las agresiones físicas y sí, después los feminicidios. Y a 25 años de la reunión de Beijing, que fue la primera reunión sobre el tema de la mujer para defender los derechos de las mujeres en el mundo, no podemos en el siglo XXI, después de 25 años, seguir teniendo personas que tengan ese mismo mirada patriarcal, donde la mujer es sometida ante el hombre, es una persona de segunda categoría y por lo tanto tiene que ser usada simplemente como un objeto. No somos objetos, somos la mitad de la población que podemos ser muy productivas, y lamentablemente con la pandemia... Y además Mercedes, acá hay que analizar también ese tema del presidente Pedro Castillo, que es inentendible, ¿no? Porque hace unos días lo veíamos inaugurando una comisión de alto nivel por los derechos de la mujer. Dice que en los próximos gabinetes va a evaluar efectivamente tener más presencia de la mujer, porque solamente hay 2 ministras en el gabinete. Pero es decir, todo queda en palabras, porque sus acciones, ¿qué nos está diciendo con esto? ¿Qué nos está diciendo manteniendo a Guido Bellido en el premierato? Es decir, esto es una ofensa para todas las mujeres. Definitivamente el señor Castillo, hay que recordarlo, durante la campaña también tuvo discursos misóginos.
ni siquiera pudo decir una palabra concreta de cómo lucharía contra la violencia de género cuando fue el debate con la señora Fujimori, que tampoco dijo mucho, pero digamos, él al contrario, se ratificó en muchas de las palabras que tuvo en Cajamarca, por ejemplo, que fueron bastante desagradables con respecto al rol de la mujer en la vida comunitaria y vida de la población. Entonces yo creo que esa misoginia que tienen estos representantes ultra tradicionales, pero del lado de izquierda, es muy peligrosa para el país. Es un retroceso. Hoy día deberíamos estar preocupándonos en el empleo, en el desarrollo del empleo que muchas mujeres han perdido. Que han perdido por la pandemia, porque la mayoría de las mujeres, muchas de ellas estaban en el sector informal, y ese sector ha sido el más golpeado, ¿no? Hemos crecido en la informalidad. Y precisamente estamos en el sector ficticio y sectores como ese, ¿no? Y precisamente para revisar estas crisis, antes de pasar unas encuestas que queremos revisar contigo, Mercedes, esta noche en la edición central, también recordar lo que dijo hace unos días aquí en una entrevista la ex ministra de la Mujer, Ana Jara. Dijo, para este gobierno está claro que las mujeres somos inexistentes, y parece que el presidente Castillo nos dice eso todos los días a todas las mujeres en este país. Vamos a revisar estos resultados de la última encuesta de Datum. La popularidad de Pedro Castillo, ¿aprueba o desaprueba la gestión de Pedro Castillo? Aprueba, en agosto era 39%, ahora aprueba 41%. Desaprueba, 41% en agosto, en septiembre 46%. No sabe, 20% en agosto y 13% en septiembre, es decir, bueno, ahí está la aprobación y la desaprobación. ¿Qué opinas sobre la influencia de Vladimir Cerrón en el gobierno de Pedro Castillo? 11% dice que es una buena influencia y debe continuar cerca del gobierno. El 78% dice que es una mala influencia y debe alejarse del gobierno. Y 11% no sabe. Estamos revisando los últimos resultados de Datum. ¿Cree usted que hay mucha presencia, alguna presencia o ninguna presencia de Sendero Luminoso Movadef en el gobierno actual? Mucha presencia, 32%, alguna presencia, 26%, ninguna presencia, 29% y no sabe, 13%. Tenemos un cuadro más. ¿Cree usted que los ministros que han tenido expresiones de simpatía hacia Sendero Luminoso deben continuar en el gabinete ministerial o deben ser reemplazados? Deben continuar, 13%. Deben ser reemplazados, 79%. No sabe, 8%. Y la ficha técnica está ahí, mientras la ven en pantalla, mientras que seguimos conversando con Mercedes Arauz y para comentar estos resultados de la última encuesta de Datum que parecen darle varios mensajes al presidente Castillo que no sabemos si los va a tomar en cuenta finalmente. Y es en todas las regiones, ¿no? Cierto que en el sur... En el sur todavía tiene, sí. Todavía mantiene una simpatía fuerte. Todo el norte, todo Lima y buena parte del centro del país está diciéndole lo mismo. Es rural y urbano. Y lo más interesante es que todas las edades es bastante parejo y las que más lo rechazan por estas actitudes son las mujeres. Probablemente porque son cabezas de familia y están sintiendo muy rápido los impactos de la crisis económica que está generando esta incertidumbre y falta de dirección que tiene este gobierno. Y la presencia de factores tan contradictorios como el señor Cerrón y el otro grupo que es más de lo mismo, pero como más maoísta, otro en vez de nosotros, ¿no? Y Movadef, representado por los maestros del nuevo sindicato reconocido por el señor Maraví, que era aparentemente participante de los actos terroristas junto con Sendero Luminoso. Y en medio de toda esa crisis de la que hablamos, de la preocupación por la inversión privada, por la reactivación económica, por la reactivación del empleo formal en nuestro país, surgen estos proyectos de ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, el congresista Alex Flores hace unos minutos, lo escuchábamos, que han presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 206, precisamente de la Constitución, para que se contemple el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, en estos momentos en que el país lo que necesita es reactivación económica y trabajo, la bancada de Perú Libre presenta este proyecto de ley. Bueno, como proyecto de ley irá y pasará por las comisiones respectivas, me imagino que tiene que pasar por la Comisión de Constitución, sí. Y ahí se va a debatir y probablemente yo creo que no debería ser aceptada, porque justamente genera ese ruido que es totalmente innecesario
refundar el país cuando el país puede, con las herramientas que tiene nuestra Constitución, quizás mejorándolas, las podemos mejorar dentro del Congreso. No necesitamos hacer una asamblea constituyente que paralice el país, podemos recuperar el crecimiento económico y el bienestar de la población, que es lo más importante, mejorar nuestro sistema político que está muy débil, un sistema político que permita realmente que podamos a través de los congresistas tener la mayor representación y tener los balances de poder que son necesarios. Ahora, que hoy día está muy debilitado, ¿no? Una de las decisiones o uno de los anuncios que esperábamos en los últimos días por parte del presidente Castillo era precisamente la ratificación de Julio Velarde en el BCR, pero pasan los días, pasan las semanas y no hay ese pronunciamiento. Claro, y lo más importante no es solamente la ratificación de Julio, que ha hecho un excelente trabajo en estos 15 años al frente del Banco Central, sino de los directores que el Ejecutivo va a presentar, o directoras, porque también deberían considerarse mujeres, en este caso hay mujeres muy capaces para estar en esos cargos, directores y directoras que pueden participar por la representación del Ejecutivo. Posteriormente ya serían las del Legislativo, que también se necesitan otras 3 personas más. Pero lo que necesita Julio Velarde es estar seguro que desde el Ejecutivo va a tener personas que acompañen la independencia del Banco Central. ¿Para qué? Para que pueda manejar adecuadamente la política monetaria, mantener el rango de inflación meta dentro de los límites señalados, manejar adecuadamente la flotación del tipo de cambio para que no tenga fluctuaciones muy drásticas como las que hemos visto recientemente por la incertidumbre política y que han generado pues este incremento de costos en la economía. Valgan verdades, ha habido incremento de costos internacionales por las escaseces generadas por la pandemia, también, ¿no? Pero la verdad, esas escaseces se van a ir recuperando, esos costos por el lado de la oferta que no son permanentes, se pueden ajustar, pero el tipo de cambio está moviéndose básicamente por la incertidumbre política que genera este gobierno con tantas indecisiones por un lado, o con decisiones tan malas como las que están tomando en algunos temas, por ejemplo, como las propuestas que presentó el ministro de Trabajo, que básicamente nos llevan a una mayor precarización del trabajo si es que se llevan a cabo, ¿no? Y sobre todo por los discursos diferentes, ¿no es cierto que hay dentro del gabinete, ¿no? Porque vemos esa agenda del ministro de Trabajo donde hablan, por ejemplo, del aumento de la remuneración mínima vital, cuando el ministro de Economía ha dicho que eso no se está contemplando por este momento, mientras que el ministro de Economía habla de Julio Velarde, de la ratificación y el tema de los directores que ya se están viendo. Por otro lado, no vemos ese pronunciamiento por parte del Ejecutivo, del presidente. Entonces es como que todos los días estamos en una incertidumbre que le hace muchísimo daño, además, muchísimo daño al país. Claro, y con las personas, 80% de la población está hoy en trabajos informales, con esa precarización del trabajo y con los ingresos en soles disminuyendo por el incremento de precios, por la inflación y el cambio en el tipo de cambio, valga la redundancia, la gente ya la está sintiendo en su bolsillo, ¿no? Va al mercado y está comprando la comida más cara, claro, el pollo más caro, el gas está más caro, ahora lo han metido, además, mal, desde mi punto de vista, mal, porque le están subsidiando a las empresas y no a la gente, lo han puesto en el rango de precios, en vez de jugarlo con el FICE, que es el sistema que va a la gente más pobre. Pero bueno, pues aquí estamos viendo reparto de bonos y cosas por el estilo, pero puro regalo, pero nada de mejora de la capacidad de generación de empleo formal, que es lo que necesita el país, ¿no? Así es, Mercedes, gracias por acompañarnos esta noche en la edición central, gracias por todos los alcances. Era Mercedes Arauz, expresidenta del Consejo de Ministros. Gracias. Gracias.